Ok, entonces, vamos a ver un segundo método de visualización de los datos. Aquí tenemos una vez más un histograma, ¿sí? Función histograma de mi saldo, ¿sí? De mi dataset. Y tengo breaks de 30, ¿sí? Pasé de 20 breaks a 30 breaks, ¿ok? La vista ahora se ve un poquito distinta, ¿ok? Son los mismos datos, por supuesto, que la vez pasada, pero aquí tengo una vista un poquito más normal de mis datos, por así llamarlo. Ahora, esto que está acá, ¿para qué es? Esto es justamente para lo que me preguntaron hace un momento y es para tomar en cuenta o no tomar en cuenta. eh, Perdón, esto sería para no tomar en cuenta los outliers, ¿ok? O sea, los datos que se van disparados para acá, ¿sí? Yo utilizando esto, lo que estoy haciendo es que estoy delimitando mi eje X, ¿sí? Delimitando mi eje X, ¿sí? Y le estoy diciendo que vaya de 0 a 12,000, ¿sí? Y lo que hay más para allá ya no importa, ¿sí? Entonces, en este caso yo no estoy modificando la base de datos, ¿sí? Yo no estoy alterando de ninguna forma los datos de ninguna base de datos, sino que estoy alterando mi vista, ¿sí? Y en ese caso, eso sí es recomendable hacerlo cuando se tiene una vista que entorpezca la parte real de los datos o la parte enfoque de los datos, porque mi analítica, pues podría ser ver si hay outliers, ¿ok? Ver si hay, como en este caso, ver si hay 3, 4 clientes, como en este caso, vamos a ver si hay 5 clientes que sean los que más saldo tengan para ofrecerles un nuevo producto. Y bueno, los identifico con este plot y ya está, ¿sí? Se acabó mi análisis, listo, fin de la discusión. Pero si mi análisis no es ese y mi análisis va más a ver dónde está la mayoría de la gente, entonces no me interesa esto. Y esta es una de las formas que vamos a ver a lo largo del curso para no tomar en cuenta a esos outliers, ¿ok? Hacer esa delimitación, pero ojo, es una delimitación visual, no es una limitación en la que yo quite o corte o desaparezca o los datos de mi base de datos y por lo tanto modifique mis datos. Porque recordemos que al momento de yo quitar esas filas, de filtrar esas filas, estoy alterando no solamente la variable de saldo, sino que todas las demás variables. Entonces hay que tener un poquito de siempre cuidado con eso. Aquí lo que altero es mi vista, ¿ok? Solo para no tomar en cuenta los outliers. Ok, ¿por qué utilizo esto de frec igual a false para poder hacer después esta gráfica, ¿sí? Que lo que va a hacer es caerle encima, ¿sí? A mi gráfica de histograma. Entonces, si se dan cuenta, esto es un gráfico de densidad encima de mi gráfico de histograma, ¿sí? Entonces, yo ya tengo un análisis gráfico muy bueno de mis datos justamente acá, ¿sí? Veo dónde está la mayoría de mis datos, veo que tiene una distribución normal, veo que tiene colas, por supuesto, un poquito más sesgado a la derecha, ¿ok? Y estoy viendo solamente la parte central, no estoy viendo la parte de los outliers, ¿ok? Entonces, esto sería hasta acá el código de lo que hemos visto. Yo con ustedes voy a regresar a la presentación, ¿sí? Me confirmará Juan Pablo si se está viendo ya la presentación en pantalla completa. Y si es así, los voy a dejar No cinco se ve minutos, todavía, Javier. ¿no? No se ve Ok, todavía. ok, gracias por avisarme. Yo creo que ahora sí. Sí. Listo, perfecto, muchas gracias. Y los dejo 5 minutos en las manos de Juan Pablo. Ok. Eh, para hablar un poco acerca del el teorema del límite central. eh, Primero, Javier, algo que... ¿Me escuchan? Ah, Sí, ¿verdad? solo perdón, Juan Pablo, si quieres puedes tomar control de mi computadora para poder
avanzar o regresar. Ok. Listo. Bueno, esto tal vez les va a hacer un poco más sentido cuando veamos ya la teoría del muestreo como tal, del por qué tomar muestras es importante. Igual el día de mañana yo les voy a hacer una pequeña demostración de por qué, El jueves, el jueves. sí, perdón, el día jueves, de por qué todo esto es real, o sea, tiene sentido, pues. Entonces, bueno, supongamos de que nosotros, por razones de que es como muy difícil alcanzar a una población completa, ¿verdad? Imagínense, eh, pues, o sea, lo que es un censo, pues, o sea, imagínense, tenemos 1500 alumnos en un colegio o algo así. Pues obviamente llegar con cada uno de ellos a tomarles una encuesta es muy tardado, complicado, porque tal vez no todos los alumnos llegan todos los días, tal vez algunos no quieran participar, y pues todo eso puede sesgar nuestra información, ¿verdad? Entonces, por esto es de que, pues básicamente la estadística se formuló, digamos, como tal, para poder obtener conclusiones acerca de muestras. Una muestra, pues, el tamaño de la muestra se puede calcular de diferentes maneras, hay múltiples fórmulas y eso, pues, yo creo que más que enseñarles fórmulas y que ustedes se las aprendan y se las memoricen, pues no ese es el sentido, sino que entiendan por qué, o sea, por qué se sacan las muestras. Entonces, imagínense entonces de que nosotros tenemos una muestra de 150 estudiantes de esta población de 1500. El teorema del límite central lo que nos dice es de que la media de lo que sea que estamos midiendo, por ejemplo, notas, por ejemplo, notas en la clase de matemáticas. Digamos que la media de nota de clase de matemáticas para la población es de 75 puntos. Entonces, si nosotros tomáramos la muestra de 150 estudiantes, esperaríamos, por el teorema del límite central, que la media de la muestra fuera muy cercana a la media de la población. Como si se dan cuenta aquí, en este histograma, ¿verdad? Digamos que aquí el punto donde se agrupan, digamos, la mayoría de datos es donde, en teoría, está la media de la población, o sea, en este caso 75 puntos. Supongamos que entonces en nuestra muestra de 150 estudiantes, nosotros obtenemos una media de 73.5 puntos. Nosotros diríamos que eso está pues bastante cerca al valor real, pero pues como muchas veces no tenemos el valor real, entonces este valor que nosotros sacamos de la muestra sirve como una muy buena aproximación de cómo se comporta la población en su totalidad. Entonces, el teorema límite central básicamente lo que dice es de que si nosotros sacáramos muchísimas muestras, digamos, o sea, infinitas muestras, si quieren verlo así, y nosotros sacáramos la media de cada una de ellas, si nosotros, digamos, hiciéramos un histograma de ellas, las medias seguirían una distribución normal, como lo que se ve ahorita en la pantalla. Y en el centro de la distribución normal que se forma, o sea, en la media de esta distribución, se encontraría el parámetro poblacional real, o sea, la media real de la población. Entonces es por eso de que nosotros hacemos muestras, porque a pesar de que no tenemos acceso a la población en su totalidad, al, digamos, obtener muestras, eh, se obtienen, digamos, como que estimaciones más o menos precisas, dependiendo del tamaño de la muestra, ¿verdad? En cuanto a cuál es el valor real de la población. Si se dan cuenta, en la imagen ahorita hay tres histogramas, ¿verdad? Está el azul, el rojo y el amarillo. El azul es para una muestra que tiene 20 personas. El rojo para una muestra de 100 personas. Y el amarillo para una muestra de 1000 personas. Y si se dan cuenta, estos histogramas cada vez se vuelven más delgados y más, digamos, como que la distribución se va volviendo cada vez más, pues hay un término para esto en estadística que se le llama leptocúrtica, ¿verdad? Pero pues eso no es importante. O sea, sino que realmente que lo que quiero que se den cuenta es de que cada vez el histograma abarca menos espacio. Eso significa que cada vez la estimación que nosotros obtenemos es más precisa. Entonces, y por ejemplo,
la desviación que nosotros obtenemos de esta estimación, digamos, de la media, está dada por también una desviación, digamos, dentro de este histograma de un montón de diferentes medias, de un montón de diferentes muestras. Y a esto se le conoce como el error estándar, que es la desviación de la población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y si se dan cuenta aquí, por el hecho de que la raíz, de que el tamaño de la muestra está dividiendo a la varianza de la población, perdón, a la desviación estándar de la población, cuando nosotros aumentamos el tamaño de n, como está dividiendo, el error estándar se vuelve más pequeño, que es lo que les había dicho. O sea, el histograma ocupa menos espacio. Si quieren, lo voy a... para escribir un poco. Si se dieron cuenta, aquí, por ejemplo, en el amarillo, más o menos, pues si se dan cuenta, es mucho más pequeño el espacio que se está abarcando. En el rojo, pues es esto, y en el azul es esto. Y aquí, pues digamos, porque también se sigue una distribución normal, sigue la misma regla, más o menos de lo que ya había hablado Javier. ¿Se acuerdan de que más o menos el 68% de los datos se encuentran a una desviación estándar, el 95% más o menos se localizan, digamos, dentro de dos desviaciones estándar y más o menos el 99.7% de los datos están contenidas dentro de tres desviaciones estándar? En este caso, digamos, hagámosle la comparación de que desviación estándar en este caso significa el error estándar. Es pues básicamente lo mismo dentro de este ejemplo, ¿verdad? Que es, como les digo, más orientado a la teoría del muestreo y más orientado a querer obtener, digamos, el dato real de la población a partir de una muestra. Entonces, hablando tal vez un poco nuevamente de lo que les había mencionado acerca del muestreo, hay una como que notación o una manera, como normalmente se le llama a este tipo de términos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la media de la muestra. La media de la muestra se le conoce como un estadístico, mientras que la media de la población se le conoce como un parámetro. Entonces, la media de la población se conoce como mu, mientras que la media de la muestra se conoce como x barra. La desviación estándar de la población es sigma, mientras que la desviación estándar de la muestra es S. Entonces, estadísticos serían la media muestral y la desviación estándar muestral. También la varianza se le puede llamar cuando esto es al cuadrado, ¿verdad? En el caso de los parámetros, la media poblacional se reconoce como mu. La desviación estándar poblacional es sigma y la varianza es esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Y bueno, digamos que también, aparte de esto, o sea, como se dan cuenta aquí en la fotita, ¿verdad? Que pues, se está obteniendo una muestra de un grupo de 9 personas, se está obteniendo una muestra de 3. Digamos que si nosotros quisiéramos encontrar, ¿qué les digo? La altura de este grupo de 9 personas, nosotros podríamos, digamos, obtener, digamos, como una estimación por medio de un estimador a partir de esta pequeña muestra de 3 personas. Entonces, hay dos tipos de estimadores. Hay estimadores puntuales, como el caso de la media de la muestra, y hay estimadores por intervalos, que son los famosos intervalos de confianza. Y estos, en lugar de que nos den, digamos, una estimación realmente puntual acerca, digamos, o sea, en un solo punto, de cuál es el valor real, digamos, de la población, un estimador por intervalo nos da un rango. Nos dice, ah, ok, o sea, la media de la población mu, podría encontrarse entre, ¿qué les digo? Pues como estamos hablando de altura, digamos que de 160 centímetros a 170 centímetros. Y a esto se le asocia un nivel de confianza que generalmente se utiliza un 95%. Pero, pues los intervalos de confianza los estaremos explicando tal vez con un poco más de detalle más adelante, pero
pues como para empezarlos a exponer un poco a la terminología, sí quiero que por favor se memoricen bien que estadístico se refiere a la muestra y parámetro se refiere a la población. Entonces, si yo, por ejemplo, digo cuál es el parámetro de la población para la media, mu. ¿Cuál es el estadístico para la media de la muestra? X barra. ¿Ok? Solo preguntarles como para un pequeño chivo. Todo lo que es barra o gorrito es sobre la muestra. Sí, exacto. Todo lo que sea X barra, S barra, V barra, O gorrito es sobre la muestra. Y todo lo que no, todo lo que sean letras griegas es sobre la población. Sí, exacto. Ok. Vamos a continuar. Perdón, creo que esto no quiere, Javier. Ahí está. Bueno, entonces como les había mencionado, el muestreo nos permite obtener un grupo de datos que provienen de la misma distribución que la población. Si por ejemplo nosotros tenemos una población cuya media sigue una distribución normal, al momento de que nosotros obtenemos una muestra a partir de la población, nosotros también esperamos de que ella siga también una distribución normal. Y por eso es que podemos obtener conclusiones de la población a partir de una muestra. Si pudiéramos obtener muchísimas muestras, podríamos hacer un histograma con los estadísticos para todas las muestras, que fue como lo que les había mencionado anteriormente. O sea, supongamos que nosotros pudiéramos obtener miles y miles y miles y miles de muestras, o sea, infinitas muestras. Si nosotros hiciéramos un histograma de todas las medias muestrales, todas ellas seguirían una distribución normal. Y en el centro de esta distribución estaría realmente el parámetro poblacional, o sea, el valor real de la población, lo que estamos buscando nosotros medir a partir de obtener la muestra. Y este histograma sigue una distribución normal, como ya les había mencionado, y su media se acerca al parámetro poblacional verdadero. Ok, perfecto. Perfecta explicación y perfecta introducción para el tema de las técnicas de muestreo. Esta parte la vamos a ver un poquito rápido porque creo que la teoría detrás de la técnica de muestreo es bastante simple y creo que ya lo explicó bastante bien Juan Pablo. Y es de un entendimiento muy fácil. A ver, esto lo que nos quiere decir es que no tenemos que acceder a todos los datos para poder sacar insights, para poder tomar una conclusión, ¿sí? O una decisión, ¿sí? Yo puedo basarme en una muestra de mis datos para poder lograr lo mismo, ¿sí? Por supuesto que tengo que tomar ciertas suposiciones antes, como por ejemplo que mis datos sigan una distribución normal, que es lo que acabamos de ver, por ejemplo. Y otra sería que mi muestra esté bien, ¿sí? Que mi muestra esté bien tomada. Ahorita vamos a ver esas técnicas en el muestreo. Pero, por ejemplo, me preguntaban durante el break, ¿me puedo conectar a SQL con R? Lo que pasa es que tengo demasiados datos y no los puedo tener en Excel. Sí, por supuesto que sí se puede, pero ahí también uno podría pensar. La otra solución para eso sería, ok, si tienes una base de datos de clientes con saldos y tienes 1 millón de clientes, ok, sería buenísimo, por supuesto. Tienes 1 millón de clientes y eso, por supuesto, que no lo aguanta un Excel. No hace falta tomar el millón, ¿sí? Con tomar un porcentaje, pero bien tomado, se crea una muestra y el resultado que te dé, si por ejemplo estás analizando la media de los saldos, entonces si está bien tomada esa muestra, entonces esa media resultante va a ser muy, pero muy parecida a la media real. Y si en lugar de dar un estadístico aproximado, que sería una muestra, perdón, que sería una media de la muestra, más bien utilizas un intervalo de confianza, entonces vas a estar todavía más acertado, ¿sí? Porque ya ni siquiera estás diciendo, yo creo que es este, ¿sí? Yo creo que esta es la media, ¿no? Sino que estás diciendo, yo creo con un 95% de certeza de que mi media está entre esto, este valor y este valor, ¿sí?
Pero, como les menciono, esta parte de intervalos de confianza es para el día de mañana. Ahorita vamos a ver la parte de... Jueves también, Javier, jueves. Ah, perdón, sí, sí, sí. Estamos algo Estamos mal, perdidos. estamos Sí. mal los dos. Sí. Perdón, quise decir correcto el jueves, sí. Em, listo. Entonces, técnicas de muestreo. Hay muchas técnicas de muestreo, ¿sí? Si buscan, van a ver muestra bivariable, muestra sistemática, pero hay dos técnicas de muestreo que son las principales y las esenciales, ¿sí? Y las más utilizadas y, en mi opinión, las mejores, ¿sí? Em, la primera, el primer tipo de muestreo que yo le recomiendo, son dos, les mencioné, es el muestreo aleatorio, ¿sí? Que a esta técnica se le conoce también como MAS, ¿sí? De muestra aleatoria simple, ¿ok? Am, ojo, acá lo que asumimos es que tenemos un set de datos en donde cada dato es equiprobable. O sea, al momento de, por ejemplo, yo tener mi columna de saldos, yo puedo tomar, por ejemplo, al cliente, habíamos visto que tenemos 1000 clientes. Yo puedo tomar, por ejemplo, al cliente número 2 o al cliente número 7 o al cliente número 900, ¿sí? Perdón ahí mis números, o al cliente número 500, ¿ok? Y este tendría un cierto saldo n, un cierto saldo n, un cierto saldo, pero mi probabilidad de que me salga el cliente 2 o el cliente 7 o el cliente, digamos que 900 o el cliente 500 es la misma, ¿sí? O sea, es la misma probabilidad de obtener a cualquiera de estos clientes en mi muestra, ¿sí? No existe alguna razón por la que sea más probable sacar a los clientes que están más en números menores que los que están en números mayores, ¿sí? No es más probable una cosa que la otra, sino que tengo la misma probabilidad de tener en mi muestra al cliente 1 que al cliente 1000, ¿sí? Eso es lo que dice este teorema que está acá. Ahora, estamos viendo entonces que hay dos tipos de muestreo aleatorio. Está con reposición y está sin reposición, ¿sí? En el muestreo con reposición existe la probabilidad de que un dato se repita. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, yo diga, ok, voy a agarrar solamente 10 de mis 1000 y esos 10 van a ser, el 2, el 5, el 10, el 100, perdón, puse el 1000, pero va, el 1000, el 200, el 5, ¿sí? Pero ahí ya repetí al 5, ¿sí? Eso no es que esté mal, pero obviamente no me va a aportar nada que esté otra vez el 5, ¿sí? De hecho, si el cliente número 5 era el que tenía los 25,000 quetzales de saldo, entonces ahí sí que me va a súper desaportar, porque entonces yo voy a tener en mi muestra como que hay dos clientes que tienen 25,000 quetzales de saldo y eso no es cierto. De hecho, tendría que tener muy mala suerte para que en una muestra de 10 me salga el que tiene 25,000 quetzales, porque es solamente una persona, ¿verdad? Pero que me salga dos veces, bueno, eso ya sería directamente arruinar por completo mi muestra. Entonces, la más utilizada es la que es es esta de sin reposición. ¿Sí? Muestra aleatoria simple sin reposición, ¿ok? Porque aquí no existe, ojo, no existe la probabilidad ni la posibilidad de que un dato tomado se repita. O sea, no puede pasar esto. Porque si R me iba a dar el 5, dice, ah, no, es que ya le puse el 5, ahora le voy a poner el 6, ¿sí? Y automáticamente se convierte en un 6, ¿sí? Entonces, eh, esta es la más conveniente y la más utilizada, ¿sí? Ahora, esta otro tipo de muestreo, ahorita voy a cambiar, que es el muestreo aleatorio estratificado, ¿sí?
¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza también bastante este? Se utiliza porque, por ejemplo, puede ser que yo tenga mis datos, ¿ok? Mi base de datos del banco y tengo hombres y mujeres, ¿sí? Habíamos visto que tenía ceros y unos, o sea, hombres y mujeres. Sin embargo, puede ser que o sea, la parte de la empresa que construye las bases de datos, por alguna razón, pone todos los hombres de primero y todas las mujeres después, ¿sí? O todos los ceros de primero y todos los unos después, ¿sí? Y eso puede, ¿sí? Puede llegar a dañar el muestreo. O que, por ejemplo, los ordene hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ¿sí? Y eso, como les menciono, puede arruinar un poquito el muestreo. Este es un ejemplo, ¿sí? En el cual tenemos 100 datos y queremos tomar una muestra de estos 100 datos. Y en estos 100 datos hay dos categorías. Los que son de color, esto es difícil para un nombre. Esto es como, no sé, le voy a decir anaranjado, ¿sí? Salmón. Eh, mal comentario. Si alguien tiene un comentario de qué es este color, sería un muy buen aporte. Pero vamos a decirle salmón, ¿sí? Tenemos los que son de la categoría salmón y la categoría verde, ¿sí? Los salmón y los verdes. Sin embargo, podemos ver que hay más verdes que salmones, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar que tenga la mala suerte de que, por ejemplo, mi muestra, los que son de mi muestra son los que están en color morado, ¿sí? Entonces, puede ser que mi muestra caiga casi toda dentro de los verdes. ¿Por qué? Porque lógicamente es más probable caer dentro de los verdes que dentro de los salmones, ¿sí? Entonces, digamos que de toda mi muestra, solamente me hubiera caído un dato en salmón y todos los demás en verde. Eso me va a afectar, ¿sí? Porque puede ser que el saldo de los que son salmón sea muy distinto al saldo de los que son verdes, ¿sí? O puede ser que la probabilidad de compra de los que son salmón sean muy distintos a los que son verdes. Un ejemplo muy sencillo, si se analiza, por ejemplo, las entradas a un blog de venta de maquillaje, por ejemplo, y tenemos ahí el dato de quiénes son hombres y quiénes son mujeres, ¿sí? Y yo podría llegar a tener más o menos algo como lo que tengo acá, donde los hombres son los que son color salmón y las mujeres son las que son color verde, lo cual es muy lógico, ¿sí? Porque estoy vendiendo maquillaje. Entonces, yo quiero tomar una muestra, ¿sí? Pero quiero tener tanto hombres como mujeres, ¿sí? Quiero asegurarme de tener en mi muestra tanto hombres como mujeres. Entonces, ahí estaría estratificando por género. ¿Y por qué me interesa saber eso? Me interesa saber eso quizás para separarlo, ¿sí? Quizás para separar mi muestra en dos partes. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un hombre la probabilidad de que un hombre compre maquillaje es muy baja, es mucho más baja a diferencia de la probabilidad de si es mujer. Entonces, si por alguna razón a mi página entran muchos hombres, a mí no me interesa tanto los datos de los hombres, porque me interesa más el dato de las mujeres. Entonces yo estratifico, yo separo, ¿ok? Entre hombres y mujeres en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace eso en Excel. Perdón, en R, ¿sí? En R, porque en Excel no hay forma directa de hacerlo. Así que ahí va otra ventaja para R. Así que ya con el curso pasado iríamos R1000, Excel 2. Es broma, es broma. Voy a pasar al R sin pasar por mi fondo de pantalla. Ahí está. Ok, imagino que estamos en el R. Si no lo estamos, Juan Pablo me corregirá. Y vamos a ver la parte de técnicas de muestreo, línea número 34 en adelante. Entonces, primero vamos a ver el muestreo aleatorio simple. Si alguien ha visto esto antes en R y no sabe lo que es, pues se lo voy a explicar el día de hoy. Y es que R no toma la aleatoriedad siempre igual, ¿sí?
R toma la aleatoriedad según como le indiquemos. Por dar un ejemplo muy sencillo, yo tomo una muestra con R, ¿sí? De 10 datos, pero no utilizo esta función de setSeed. Lo que va a pasar ahí es que, por ejemplo, de esos 10 datos me va a devolver el 2, el 6 y el 9, ¿sí? Y eso lo hago para un análisis. Cuando lo vuelva a hacer después, me va a volver a salir el 2, el 6 y el 9. Y si lo vuelvo a hacer, me va a volver a salir el 2, el 6 y el 9. Y uno va a decir, ¿por qué? ¿No era acaso que son aleatorios? Sí, lo que pasa es que R tomó esa aleatoriedad según una semilla, así se dice, según una semilla específica. Y quizás esa semilla era la semilla número 0, ¿sí? Pero al yo ponerle la 1, me va a tomar ahora el 1, el 3 y el 4. Si yo le pongo la 2, me va a tomar el 1, el 5 y el 10. ¿Sí? Y yo le puedo poner realmente aquí cualquier número y cualquier número que yo le ponga aquí va a ser una semilla distinta. Ya olvidé cuál teníamos antes, la 5, ¿verdad? Sí, la 5. Yo le pongo la 5, X, ¿sí? O sea, aquí realmente puede ser la que sea. Si luego tú pruebas a hacer esto eh, eh, en tu casa a tu tiempo, entonces puedes probar usar la 5 y te debería dar el mismo resultado que a mí en todo, ¿sí? Si pruebas con un número distinto de 5, cualquiera distinto de 5, entonces sí te va a dar un número un poco distinto, ¿ok? Entonces voy a correr el setSeed y voy a correr esta primera función. ¿Qué digo acá? T1, ¿sí? De muestra número 1. Así le puse yo de nombre, ¿sí? Pero aquí puede ir realmente cualquier cosa. La función sample es para tomar una muestra. En este caso, yo sé que mi dataset tiene 1000 observaciones, así que mi rango de muestra va a ir desde 1 hasta 1000, ¿sí? Para que me elija un número del 1 al 1000, ¿sí? Y voy a tener un tamaño de 100. ¿Por qué? Porque mi muestra va a ser entonces de 100 personas, ¿sí? Voy a agarrar a 100 clientes de los 1000 que tengo, 100 clientes que van a ser aleatorios, ¿sí? Ahora, aquí viene la parte clave. Replace igual a true, igual a true, ¿sí? Este es un muestreo aleatorio con reposición, ¿sí? Con reposición, o sea, puedo repetir datos. Como les digo, no es que uno esté mal y el otro esté bien, sino que este sería un análisis distinto a un muestreo sin reposición, que es exactamente lo mismo, solamente que aquí tengo que especificar replace igual a false, ¿sí? Para no repetir datos, ¿ok? Voy a correr esto. Y ahora, lo que voy a hacer es que mi muestra 1, así se va a llamar mi nuevo dataset, va a ser de mi dataset original, ¿sí? De mi dataset original, únicamente las filas que corresponden a el muestreo que acabo de tomar, ¿sí? Recordemos que R trabaja fila, coma, columna, ¿sí? Fila, coma, columna. En este caso, no le pongo aquí nada entre la coma y el corchete porque quiero que me devuelva todas las columnas, ¿sí? La misma cantidad de columnas que tenía mi dataset original, pero solamente las filas que corresponden a mi muestra, ¿sí? A mi muestra T1. Entonces, corro la muestra 1 y ya me sale 100 observaciones de mis 1000 observaciones. Si yo hago clic aquí, puedo ver y si se dan cuenta, me traje al cliente 201, al 686, al 917, ¿sí? Y aquí está mi muestra número 1. Si yo le paso un histograma, bueno, si se ve un poquito deteriorado, por supuesto. Le puedo jugar un poco los breaks, ahí ya se mira un poco normal, ¿sí? Hay que recordar algo, y esto creo que Juan Pablo lo mencionó en alguna parte del teorema, y es que entre más datos tenga, más me voy a acercar a la realidad, ¿sí? Más datos en mi muestra, ¿verdad? Aquí tengo a mi población, ¿ok? Aquí tengo a mi población entera. Que de una vez les digo, 1000 datos no es demasiado, ¿sí? 1000 datos no es gran cosa. En 1000 datos, 1000 datos estaría bien tal vez para una muestra, ¿sí? Pero 1000 datos de población,
son quizás apenas lo mínimo necesario. Ya 100 datos, así como en el tamaño de esta muestra, ya nos podrían hacer ver cosas que tal vez no son del todo reales, como que aquí hay normalidad, pero no está tan bien ejemplificada como en el histograma de la población. ¿Sí? Ok, también puedo hacer el tema de las líneas y de hecho hasta se va a ver que no tiene la misma forma de densidad que el poblacional. ¿Sí? Hay que tener un poquito de cuidado cuando hagamos eso. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, tal vez puedo subirle un poquito a, a mi cantidad de la muestra, ¿sí? Bueno, ahí ya toma un poquito más de normalidad, ¿sí? Y si se dan cuenta, entre más me acerco de la muestra a la población, más me voy a acercar, perdón, más voy a llegar a cómo lucía originalmente mi población, ¿sí? ¿Cuál es la idea del teorema del límite central? Que esto explique básicamente lo mismo que explica la población, ¿sí? Vamos a ver un tipo de muestreo sin reposición, que es el que yo recomiendo. Posiblemente al hacer esto ya se mejore un poco el histograma, ¿sí? Voy a correrlo. Ya me aparece mi muestra número 2, ¿ok? El histograma. Y bueno, pues vemos que no sucedió eso, ¿sí? De hecho, no cambió demasiado. Si le aumento los datos, por supuesto que va a mejorar, ¿sí? Por supuesto que va mejorando a medida que le aumento la cantidad de datos, ¿sí? Con 300 pues ya se ve bastante bien. 300 ya es una cantidad de una muestra muy respetable. O sea, el 30% de los datos para una muestra es una cantidad bastante respetable cuando la mayoría se maneja entre 5, 10, 15%, sobre todo si mi población es de 1 millón de datos o más, ¿verdad? Y vamos a ver la parte del muestreo estratificado, que lo voy a explicar de la siguiente forma. R tampoco tiene un método directo, ¿sí? Por lo menos no sin las librerías base, ¿sí? Sin las funciones base. Pero sí es un método más directo, por supuesto, que en Excel. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Les explico. Mi muestra 3 va a ser mi muestra estratificada, ¿sí? Y en mi muestra 3, lo que yo voy a tener es el estrato de género igual a 1 y el estrato de género igual a 0, ¿sí? Y así ya voy a abarcar tanto hombres como mujeres. Entonces, voy a dividir mi muestra en dos partes. En la primera parte voy a sacar una muestra T3.1, ¿sí? Porque va a ser punto 1 y punto 2. La 1 va a ser para el género igual a 1, ¿sí? O sea, el punto 1 va a ser para el género igual a 1. Y aquí mi población va a ir de 1 hasta 500, ¿sí? O sea, solamente voy a basarme en agarrar 50 datos de 500 posibilidades, ¿ok? 50 datos de 500 posibilidades. Y lo mismo voy a hacer para género igual a 0, 50 datos de 500 posibilidades, ¿sí? Entonces, que de hecho, ahorita me estoy dando cuenta, me van a disculpar, pero aquí cometí un error. Aquí sería más bien de 500 hasta 1000, ¿sí? Bueno, de hecho, creo que no debería variar demasiado. Bueno, vamos a tomarlo como estaba antes. No debería afectar demasiado. Hmm. Ven lo que hicieron, ya me hicieron dudar. Pero no, originalmente creo que no debería variar demasiado. Igual lo vamos a comprobar cuando lleguemos a la parte de muestra 3. Entonces, lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo, estamos tomando una muestra, ¿sí? De 500 posibilidades, ¿ok? 50 de ellas son las que yo voy a tomar de forma aleatoria, sin reposición, ¿sí? Sin reposición. Y mi muestra 3.1 va a ser de mi dataset, en donde género es igual a 1, ¿sí? Aquí estoy haciendo, por así decirlo, un filtro, ¿sí? Esto sería un filtro en donde no afecto las columnas, ¿sí?
coma, corchete, o sea, no estoy tomando el tema, no estoy tomando las columnas, en donde no afecto las columnas, pero sí las filas. Entonces estoy filtrando para donde género es igual a 1. Y de esta muestra 3.1 que acabo de tomar, me voy a quedar solamente con los que elegí acá, ¿sí? Justamente como vimos en esta parte de acá. Entonces voy a correr esto y vean, voy a hacerlo otra vez. Ok. Estoy pasando de tener 490 observaciones a tener únicamente 50, ¿sí? ¿Por qué 490? Porque hay 490 hombres, ¿sí? O mujeres, o según como se le designe 1 y 0, ¿sí? Entonces, de mi dataset, género igual a 1, hay 490 observaciones, o sea, los demás son ceros, ¿sí? Y de esos 490 me quedo solamente con 50. Para género igual a 0, hago exactamente lo mismo, ¿sí? Corro esto y corro esto. Y ya, solo, perdón, veámoslo acá otra vez. 510, ¿sí? 510, o sea, el complemento de 490 para llegar a 1000, ¿sí? Básicamente, si no eres 1, eres 0, ¿sí? Entonces, de estos 510, me quedo con únicamente 50. Ahora, tengo mi muestra de género igual a 1 y tengo mi muestra de género igual a 0, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es unirlos, ¿sí? Porque yo quiero una muestra de 100 datos. Entonces, si uno estos 100, perdón, si uno estos 50, con estos 50 me va a dar una sola muestra de 100. Y voy a hacer eso exactamente acá, ¿sí? Con la función rbind, que es de R de row, ¿sí? Bind de unir, perdón, ¿sí? R de row, bind, unir. Y entonces estoy haciendo lo que en SQL se conoce como un append, ¿sí? Un append de mis dos tablas. O estoy copiando una y pegándola abajo de la otra. Y ahí está. Ya tengo mi muestra número 3. La podemos revisar y vemos que efectivamente, yo se los dije, sí afectaba esto, de no ponerlo de 500 a 1000. Yo se los dije y no me creyeron, pero está bien. Lo voy a volver a hacer. No, no pasa nada. Muestra número 3. Y creo que ahí tampoco me parece. Ah, sí, ahora sí, ya me he asustado. ¿Sí? 900. El cliente 965, el cliente 786, ¿sí? Y ahora sí ya tengo clientes regados, ¿sí? Mi muestra ya está totalmente regada, pero ya tengo la certeza de que tengo misma proporción de hombres que de mujeres, ¿sí? No estoy dejando a un lado a los hombres ni a las mujeres, ¿sí? Entonces, este es el muestreo estratificado. ¿Qué pasa si le paso un histograma a la muestra número 3? Bueno, pues pasa lo mismo que antes. Por no tener tantos datos, la distribución no se logra apreciar al 100%. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, ya vemos algunos métodos. Uno podría ser inclusive cambiar aquí el set seed. Le voy a poner 6, solamente para variarlo un poquito. ¿Sí? Y miren cómo varió. ¿Sí? Solamente por cambiar la aleatoriedad. Así de sensible es esto. Le voy a poner 7. No es que al aumentarlo mejore, ¿sí? Solamente lo estoy cambiando. A este sí le voy a poner, por ejemplo, 70 y a este también le voy a poner 70. Ahí sí debería aumentar, o más bien mejorar. ¿Sí? Entonces, no mejora demasiado. Le voy a poner 100. Le voy a poner 100 y así hasta que sea evidente. Ahora sí es un poco más evidente, ¿sí? Tal vez todavía es un poquito brusca esta caída, pero sí va siendo más evidente. Conclusión de esto, una muestra entre más grande sea, más se va a acercar al resultado real de la población, ¿sí? Pero también entre más grande sea, ¿sí? No es que si si tienes una población de 10 millones, entonces tienes que usar 1 millón como muestra. No, ahí no serviría de nada.
En este caso porque, insisto, 100 es poco, ¿sí? No 100 en comparación de 1000, sino 100, ¿sí? 100 es realmente poco. Si tienes 10 millones de tu población, entonces puedes muy tranquilamente sacar una muestra de 100,000, por ejemplo, que sería pequeño, muy pequeño a comparación de 10 millones, pero 10,000 datos para una muestra ya es más que suficiente como para sacar conclusiones, para usar estadísticos muy buenos para poder sacar conclusiones de tus datos, ¿sí? Puedo hacer un summary, ¿sí? Que ya lo hemos visto antes, de mis muestras. Por ejemplo, me voy a basar en la segunda y veamos, en la segunda muestra agarró a uno de los clientes que tenía un saldo alto, ¿sí? Que lo vimos en el gráfico de puntos. La mediana y la media son de 5,000 y piquito, o sea, están muy, muy similares a la poblacional, ¿sí? Eso es bastante bueno. Incluso creo que agarró al mínimo, mínimo global, ¿sí? Eso por supuesto que va a afectar a la media, ¿ok? Y con cada muestra debería comportarse realmente bastante similar. Ok. Voy a hacer esto rapidito sobre la muestra número 1. Media de 5,000, ¿sí? Mediana de 4,000, o sea, fijo, tal vez ahí sí no tomó a un mínimo negativo. Y una desviación de 2,000, ¿sí? Igual que en el ejemplo donde en Excel lo hicimos sobre el global, ¿sí? Sobre la muestra número 3, 5,000, 4,000 y 2,700. Muy parecido entre las muestras, ¿ok? Esa es la idea de las muestras. Voy a pasarme al último tema de hoy, a menos que alguien tenga una pregunta. Y si ese es el caso, con mucho gusto me lo puede decir. Y si no, entonces voy a seguir con la presentación. ¿Existe algún método Dime. para darle tamaño a la muestra? Para darle tamaño, por supuesto, voy a regresar al R. Para darle tamaño, ¿te refieres como a este 100 de acá? Ajá, ¿cómo defino que es un buen tamaño de muestra? Excelente, excelente pregunta. A ver, para empezar, hay unas fórmulas que sirven para sacar un apropiado número de muestra, ¿sí? Esas fórmulas, vamos a hablar sobre ellas el día jueves, ¿sí? No mañana, sino el día jueves, porque dependen de algo llamado tu nivel de confianza, ¿sí? Dependiendo de tu nivel de confianza, es la muestra que tú tengas que sacar, ¿sí? Um, estas medidas que te digo de la confianza y etcétera, aunque sí son estimadores, aunque sí son fórmulas, tampoco están escritas en piedra. O sea, en el sentido de que hay que tomar una muestra acá de 120 y no de 100. Y por haberlo hecho así, pues ya lo tengo malo. No. Aunque son una ayuda muy buena, siempre va a haber un margen de error, por lo que al final el número apropiado de la muestra más bien es a elección del usuario. Hay herramientas para sugerir, ok, según tu nivel de confianza, entonces deberías tener una muestra de tal tamaño, ¿verdad? Pero al final es uno el que decide, voy a utilizar un 10% de confianza, perdón, voy a hacer un 10% de mi población, 10%, o sea, por ejemplo, tengo 1,000 datos en mi población y voy a usar un 10%, ¿sí? Y con eso me voy a sentir tranquilo, o si no, voy a usar un 15%. También hay que hablar de temas computacionales. Por ejemplo, si tenemos demasiados datos, puede ser que una fórmula nos sugiera un 15% de tamaño de muestra, pero un 15% estamos hablando de una tabla de 1,000,000 de datos, ¿sí? Es raro que pase eso, por supuesto, pero sí puede pasar. Y 1,000,000 tampoco es para nosotros accesible, entonces yo me conformo con 5%, ¿sí? Ahí posiblemente más que el tema de la confianza está el tema de la cantidad de los datos. Ese sí podría ser un poquito más fuerte. No tanto basarnos en qué proporción de datos
sobre la población, sino que ver que nuestra muestra sí tenga un tamaño apropiado. ¿Y un tamaño apropiado cuánto es? Tampoco existe una regla, pero por experiencia te digo, y creo que Juan Pablo va a estar de acuerdo conmigo, 1000 datos como mínimo, si están a disposición para muestra, ya es un dato que te va a dar, perdón, ya es un tamaño que te va a dar datos mucho más reales. Una muestra de 10, 20, 50, 100 datos es mucho más propensa a mentir. Así que si lo podemos plasmar de forma simple, con que la muestra tenga más de 1000 datos, ya es una mitad. Y la otra mitad es la parte de la confianza. Una cosa que tal vez, perdón, ¿sí? Dale, 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 dale. Yo creo que, no sé si vos ibas a hablar o yo hablar No, alguien no, más. no, 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 adelante. Ah, ok. Tal vez algo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en las bases de datos que existen en muchos trabajos, por ejemplo, tenemos información de transacciones, de compras o de lo que sea. Y hay tal vez miles y miles y miles de datos, ¿verdad? Tal vez hasta millones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa cantidad de datos que se encuentran dentro de la base de datos como tal es realmente una muestra de todas las posibles compras que se podrían hacer, digamos, o sea, ya de por sí, cuando nosotros trabajamos, digamos, con una base de datos dentro de sistemas, por ejemplo, ya estamos trabajando con una muestra de que se está, digamos, obteniendo de una distribución poblacional, porque realmente, digamos, nosotros tener acceso a todas las compras posibles que se van a hacer, pues, o sea, y que tal vez ni siquiera han pasado, es imposible. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, tal vez tengamos un tamaño de muestra que, como les digo, de 10.000 datos, pues, o sea, hay ciertos ámbitos, digamos, que tal vez no van tanto relacionados a la estadística tradicional como tal, sino a, pues, cosas como inteligencia artificial, ese tipo de cosas, que sí se benefician de tener bases de datos de millones y millones y millones y millones de datos. O sea, les pongo un ejemplo que tal vez algo que suena así como muy ridículo, pero hace poco lanzaron un modelo que sirve para hacer procesamiento de lenguaje, que es básicamente con lo que, por ejemplo, cuando nosotros le hablamos a Google, Google entiende todo lo que nosotros decimos, que el teclado del celular sabe automáticamente qué es lo siguiente que va a decir y ese tipo de cosas. Pues hubo una empresa que sacó un modelo que entrenó con 40 gigas de texto. O sea, era, si no estoy mal, era Wikipedia completo, más no sé qué cantidad de páginas de noticias, una cantidad así absurda. Y, o sea, el modelo al final tenía 1.5 billones de parámetros. Entonces, como les digo, o sea, tal vez para nosotros eso suena así como, wow, o sea, Es es buena así, muestra. sí, y buena muestra, cabal. Es inimaginable, pero si se ponen a pensar aún así, o sea, todo el texto que se encuentra dentro de Wikipedia y dentro de muchísimas páginas de noticias y todo, es en sí una muestra de la cantidad inimaginable de palabras o de textos que existen, digamos, escritos en cualquier lugar del mundo. Entonces, pues sí, o sea, obviamente, como les había mencionado yo en el momento que vimos lo del teorema del límite central, siempre tener una muestra mayor es más conveniente. Tal vez, digamos, lo que hay que tomar en cuenta es de que, por ejemplo, a veces el recolectar datos implica, digamos, un presupuesto limitado y pues por eso sí nos tenemos que limitar a encontrar la muestra que sea lo más pequeña posible, pero que nos dé los resultados que nosotros queremos con un tal porcentaje de nivel de confianza. Y es para esos casos en específicos en los que calcular el tamaño de la muestra por medio de una fórmula es que sí funciona. Y pues básicamente eso era lo que les quería dar a entender tal vez un poco para contarles un poco pues de todas las posibles cosas que pueden pasar y cualquier cosa pues igual nos preguntan, ¿verdad? Correcto. De igual forma, si quedó algún tipo de duda, nos pueden comentar. Y si no es así, vamos a el último tema de hoy, que es el de cuartiles y boxplot. Bueno, avanza. Ahí está. Este es uno de los temas que más explica, ¿sí? Es un gráfico muy poco utilizado, pero es
de lo que más se explica cuando estamos analizando data. Si no lo usan, traten de usarlo un poquito más porque realmente es muy útil. Se los voy a explicar. El boxplot o diagrama de caja y bigotes, que es lo mismo, se basa en el tema de los cuartiles, ¿sí? ¿Y qué son los cuartiles? Se le conoce como a los cuartiles el método para separar la data en 4 partes iguales, ¿sí? Independientemente de la magnitud de esta, ¿sí? ¿Esto a qué suena? A la mediana, ¿no? ¿Sí? Porque la mediana también es independiente de la magnitud de los datos. Y ahora, ¿qué es el boxplot o diagrama de caja de bigotes? Es simplemente una forma visual de representar esos 4 cuartiles que acabamos de separar anteriormente. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos nuestra data, ¿sí? Puede ser que sea la data total, una data poblacional, una data de muestra, ¿sí? El punto es que tenemos data. Y a esa data le pasamos un boxplot, ¿sí? Solamente cabe recordar, o más bien especificar, que tenemos que tener esa data de forma numérica, ¿sí? Nuestra variable tiene que ser numérica. Esto no se puede hacer sobre datos o alfanuméricos o categóricos ni siquiera, o mucho menos textuales, ¿sí? Tiene que ser sobre data numérica. Entonces, ¿cómo se representa esto que está aquí? Vamos a ver, solo permítame un segundo. Un segundo, por favor. Ok, ¿cómo se representa esto? Vamos a ver. Esta línea que está acá, lo que me va a representar es mi mínimo local, ¿sí? ¿Por qué mi mínimo local? Porque está el mínimo local y el mínimo absoluto, ¿sí? El mínimo absoluto es el mínimo de todos, ¿sí? El valor mínimo de toda la población o de todo el set de datos que yo le ponga a este boxplot. Lo mismo pasa con el máximo local, ¿sí? El máximo absoluto va a ser el máximo, 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 máximo. El máximo local y el mínimo local van a ser el mínimo y el máximo sin tomar en cuenta lo que ya se podría considerar como un outlier, ¿sí? O como un valor que está muy, 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 muy lejano ¿cómo se llama? A mis datos habituales, ¿ok? Que inclusive se sale, ¿sí? Se sale por mucho de mi última cola. Por ejemplo, en el histograma, cuando lo habíamos visto, voy a dibujar. Habíamos visto que, por ejemplo, estaba mi histograma, ¿sí? Y después por aquí había un dato, ¿sí? Que eran mis 25,000. Entonces, estos 25,000 son mi máximo absoluto, ¿sí? Esta es una M, se los juro. ¿Sí? Es mi máximo absoluto. Estos 25,000. Ahora, mi máximo de acá, de la cola, este sería mi máximo local, ¿sí? Lo mismo pasaría con el mínimo local. Mi mínimo de la cola sería este mínimo local de acá, ¿sí? Un boxplot para representar a este máximo de 25,000 utiliza unos circulitos, ¿sí? Que por ejemplo aquí estaría el 22,000, aquí estaría el 25,000, ¿sí? Que lo que hace es decir, mira, esto se sale mucho de tu histograma, ¿sí? Esto se podría decir que mi histograma vendría algo más o menos como que así, ¿sí? Entonces, analógicamente a eso, acá empezaría nuestra caja, ¿sí? Y en nuestra caja, ¿qué tendríamos? Primero, esta línea de acá, esta primera línea, es el cuartil número 1, ¿sí? El cuartil número 1 que nos dice, acá, hasta acá llega el 25% de tus datos, que sería tu root, acá, ¿sí? 3,900 aproximadamente quetzales. ¿Eso qué quiere decir? Que el 25% de los clientes tiene de 0
a 3.900 aproximadamente quetzales, ¿sí? El 25%. La segunda línea, que es la línea que está más sombreada, es el cuartil número 2. Que yo les pregunto, este cuartil número 2, entonces, ¿a qué va a ser igual? Exactamente igual siempre. Ah, no me he dado cuenta, aquí lo dice. Y todavía se tardaron en responder. Lo siento, no me he dado cuenta de que aquí decía. Pero digamos que no dice, ¿sí? Y digamos que yo les pregunto, ¿a qué va a ser igual mi cuartil número 2? Y ahora le agrego, ¿por qué? Algún participante, ya sea por audio o por chat. Ya sabemos que el cuartil número 2 va a ser igual a la mediana, pero ahora les pregunto, ¿por qué? Porque es exactamente la mitad de los datos, es el 50%. Exactamente, exactamente. Muchas gracias y exactamente. Es por eso, es porque el cuartil número 2 es cuando yo llego a la mitad de los datos, ¿sí? Al 50% de los datos. Que eso es exactamente la misma lógica que la mediana. Yo ordeno mis datos del menor al mayor, ¿sí? Y cuando llego a la mitad, ahí es mi cuartil número 2 o la mediana, ¿sí? Ahora, mi cuartil número 3 va a ser entonces, si me voy de 25 en 25, mi cuartil número 3 va a ser el 75% de mis datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, este 75% es 7,000, por ejemplo, entonces yo puedo afirmar, asegurar, ¿sí? A menos que esté trabajando con una muestra, ¿sí? Asegurar que el 75% de todos mis clientes tienen menos, ¿sí? Menos de 7,000 quetzales, ¿ok? De 0 a 7,000 quetzales. Entonces, yo quiero lanzar, por ejemplo, un producto que requiere que tu saldo sea de 9,000 quetzales, ¿sí? ¿Será que tengo mercado? No, ¿sí? No tengo mucho mercado. Quiero un producto en donde mi saldo sea de por lo menos 5,000 quetzales. ¿Tengo mercado? Pues sí, ahí sí tengo mucho más mercado, ¿ok? Porque estoy abarcando a el 50% de todos mis clientes, ¿ok? Y bueno, este sería el máximo local, como mencionaba, que sería la colita derecha, ¿sí? Esta sería la colita derecha de mi histograma o de mi gráfico de densidad. ¿Cómo sería el análogo al ejemplo que hemos visto antes? Bueno, estaba la persona que tomaba muestras, ¿sí? Tomó estas primeras muestras y yo tengo aquí el 25% de mis datos, ¿sí? Al llegar acá ya tengo el 50% de mis datos y al llegar acá tengo el 75% de mis datos. Pero ¿qué pasa después? Cuando vino y tomó más datos. Bueno, pues inevitablemente esto se tuvo que desplazar, ¿no? Mi 50% ya no está por acá, sino que ahora está más bien por acá. Y mi 75% o mi cuartil número 3 ya no está acá, en esta porción de los datos, sino que ahora está acá, ¿sí? Como les digo, hay que tener cuidado con datos con esta naturaleza porque puede pasar este tipo de cosas, ¿sí? En este caso, un boxplot como este, ¿cómo se vería? Se vería más o menos así. Ok, el mínimo, el primer cuartil, ¿sí? El segundo cuartil, o sea, la mediana, y el tercer cuartil, ¡pum!, lejos, ¿sí? Estaría lejos. Y el máximo no estaría tan, pues tan lejos, ¿sí? El máximo sería este, no estaría tan lejos de mi tercer cuartil. Entonces, bueno, un gráfico de caja y bigotes como este me explica que está pasando esto en mi naturaleza de los datos, ¿sí? Que hay un espacio muy grande, que hay una brecha muy importante entre mi cuartil número 2, o sea, la mediana, y mi cuartil número 3, ¿sí?
Voy a continuar. ¿Y qué pasa después? Creo que hay una pregunta. Sí, el cuartil número 2 siempre, siempre, siempre va a representar el 50% de los datos, siempre. O sea, acá, yo tendría el 50% de mis datos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tenía acá, me lo invento, 80 datos, mi cuartil número 2 estaría aproximadamente en 40, ¿sí? Que es la mitad. Pero si aquí tengo 20 datos y ahora tengo 100, entonces mi cuartil número 2 pasa de estar por acá en 40 a 50, ¿sí? Aproximadamente. Entonces se movió esa distancia, pero siempre es el 50% de mis datos, ¿sí? Siempre es la mitad de mis datos. Con mucho gusto, José. Y en el tercer muestreo pasaría algo como lo que está acá. Aquí me disculpo porque este Q1 no tendría que estar por aquí, más bien tendría que estar más o menos como por acá, ¿sí? Siendo el 25% de mis datos, más o menos abarcando esta cantidad que está acá, ¿sí? Aquí olvidé moverlo. Este sería más bien casi el mínimo, ¿sí? Entonces, yo ahora tengo, por ejemplo, tomé estos datos y tomé unos cuantos más que son estos y ahora en lugar de tener 100 tengo 200, ¿sí? Por lo tanto, mi mediana, o sea, el Q2, estaría en aproximadamente 100, ¿sí? O sea, por acá. Y el dato número 100 está acá, porque aquí vengo. Dato número 95, 96, 97, 98, 99, 100, ¿sí? Y entonces el 100 ya estaría acá. Como les digo, ojo porque aquí también tendríamos una mediana un poquito mentirosa, ¿sí? Por lo mismo, porque mi mediana estaría acá, ¿sí? Y estaría abarcando a los datos que están en este segmentito de acá, pero la mayoría no se encuentra acá. Se encuentra acá y acá sobre todo, ¿sí? Este efecto se lo come el boxplot, ¿sí? Porque en este caso tendríamos algo más o menos como esto. Tendría, más bien, lo voy a volver a hacer porque sería todavía más pequeño. ¿Sí? Tendría una muy pequeña distancia entre mi mínimo y mi primer cuartil, que sería esta brecha que está acá. Una amplia diferencia entre mi cuartil número 1 y mi cuartil número 2 y mi cuartil número 3 y de nuevo una pequeña diferencia hasta mi máximo, ¿sí? Aquí yo estoy midiendo la distancia entre mis cuartiles con respecto a la distancia entre mi máximo y mínimo con el cuartil número 1 y el cuartil número 3, ¿sí? Yo digo, ok, esta distancia es chiquita en comparación con esta distancia, ¿qué quiere decir? Que está pasando esto, ¿sí? Que hay una brecha grande, grande, grande entre la ubicación de cada uno de mis tres cuartiles. ¿Ok? Ahora, ese es el fin de la explicación teórica del módulo número 1. Me voy a pasar a un ejemplo más o menos breve en R, ¿sí? ¿Por qué no en Excel? De nuevo, porque R es el rey de esto, ¿sí? Si se puede en Excel, por supuesto que se puede. Incluso, si gustan, puedo mostrarles un poquito, pero ya les digo que no va a ser lo mismo que en R. Puedo tomar, por ejemplo, mis datos de saldo, ir a donde dice insertar. Solo, perdón, sí estoy en Excel, ¿verdad? Siempre padezco este mal. Sí, estoy en Excel. Gracias, Juan Pablo, por confirmar. Insertar, son más. Caja y bigotes. Y ya está. ¿Sí? Lo voy a hacer control X para ponerlo un poco más por acá. Y ahí está. Tengo mi diagrama de caja y bigotes en Excel. ¿Sí? Y ojo, veámoslo un poquito más a detalle. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo esos outliers, ¿sí? En el mínimo, pero sobre todo en el máximo. Esos puntos que habíamos visto en la dispersión, en R,
que por cierto no la vemos en Excel. Es muy sencillo. Selecciono mis datos, insertar, diagrama de dispersión. ¿Sí? Y ahí está el mismo que vimos en R. A ver, vamos a compararlo así. Estos puntos que tengo acá, ¿sí? Que aquí sí estoy midiendo puramente saldo. Estos puntos que tengo acá son estos outliers que tengo acá. ¿Sí? Son exactamente estos outliers que tengo por acá. ¿Ok? Ahora, mi primer cuartil, bueno, y estos mínimos de acá, estos de acá serían estos outliers negativos de acá. Ahora, mi primer cuartil estaría más o menos por acá. ¿Sí? Más o menos en este rango de acá. Mi mediana, que de hecho la tengo, es esta de acá, estaría exactamente en 5025. ¿Sí? De saldo, ¿sí? De saldo, o sea, estaría por acá, ¿sí? Más o menos por acá. Como habíamos visto antes, esto sería más o menos el centroide, ¿sí? O el centro de masa de esta figura rara que tenemos acá, donde la mayoría de peso está concentrada acá, ¿sí? Esto no afecta casi nada en peso, más toda esta concentración, toda esta densidad acá, sí afecta. Entonces aquí tendría mi mediana, ¿sí? El centroide sería el promedio y también por acá más o menos tendría mi mediana. El tercer cuartil, más o menos por este rango acá, ¿sí? Más o menos por este rango, o sea, voy subiendo cuartil número 1 por acá, cuartil número 2 por acá, cuartil número 3 por acá, ¿sí? Más o menos por acá. Pero esto, como les digo, este gráfico no es para identificar cuartiles, este sí lo es, ¿ok? Inclusive puedo agregar etiquetas, ¿sí? Para conocer en dónde, específicamente en dónde están mis cuartiles. Y miren, para que vean que no les estaba mintiendo, ¿sí? Por si alguien tenía dudas, siempre duden, por supuesto. Máximo 25,000, 25,000. Mínimo 3,395, 3,395. Mediana 5,000, 25,5, 5,025,5. ¿Ok? Exactamente los mismos datos. Y listo, ahora vamos a pasar a hacerlo en R, que es la parte más interesante. Creo que estoy en R. Si no estoy en R, Juan Pablo me va a corregir. Y voy a ir a la parte donde dice análisis de boxplot. Entonces, es así de simple como llamar un boxplot por el método clásico, ¿sí? Que sería solamente la función boxplot. No es de ninguna librería, es de la librería base, ¿sí? No hay que llamar ninguna librería para esto. Y voy a hacer el boxplot de mi saldo, ¿sí? Sobre el dataset. Entonces, puedo correr, perdón, ahí corrí solamente este paréntesis. Puedo correr perdón, otra vez. Puedo correr mi sentencia y ahí está. Voy a pasarme con ustedes al zoom, o sea, al zoom de la imagen, ¿sí? Y aquí tengo exactamente lo mismo que vi en Excel, ¿sí? Voy a volver al R. Y alguien puede decir, mira, yo no quiero ver los outliers, ¿sí? De hecho, alguien lo preguntó hace un momento y bueno, en el boxplot sí los outliers pueden opacar mucho. Entonces, ¿qué pasa si yo no los quiero ver? Bueno, pues es sencillo, puedo usar la misma función de boxplot, pero con outline igual a false. Y ya está. Mismo boxplot, pero sin outliers, nada más, ¿ok? Vamos a ponerlo un poco más interesante. Y ahora voy a hacer un boxplot, ¿sí? En el cual yo tenga un título, ¿sí? Que mi título va a ser diagrama, ¿sí? De caja y bigotes, donde mi etiqueta del eje Y, del eje vertical, va a ser la palabra saldo y el color de mi diagrama va a ser azul, ¿sí? Y como así lo entiendo mejor,
lo voy a poner en horizontal, no en vertical. ¿Cómo así? Ya vamos a ver. Justamente así, ¿sí? Justamente así sería otra forma de representar mi diagrama de caja de bigotes. Perdón, voy a ponerlo en zoom. Ya está, ¿sí? El mismo que antes, pero en horizontal porque puede ser otra forma de representarlo. Ahorita vamos a ver otra razón de por qué en horizontal se puede ver un poco mejor. Voy a volver. Y bueno, ¿qué pasa si yo más bien quiero tener a disposición los datos de los cuartiles? ¿Sí? Está muy bien verlos, pero ¿qué pasa si yo quiero yo quiero tener esos datos para trabajarlos posiblemente, para tenerlos como un insight, para usar el cuartil 3 en lugar del promedio, que esa es otra estrategia estadística, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que puedo hacer es nombrar a mi boxplot con el nombre de una variable, ¿sí? En este caso le voy a poner bx es igual. Recuerden que en R se puede hacer tanto igual como signo de menor y flecha, y signo menos como representando una flecha, ¿sí? Después de cierta versión, el igual y este signo es exactamente el mismo, así que pueden usar cualquiera de los dos. Aprovecho para mencionar, yo creo que ya casi todos están sabidos de esto, pero si quieres adentrarte un poco más en el tema de R y no lo conoces tanto, tenemos una capacitación gratis de R. Está subida en YouTube, en nuestro canal de DBC Analytics en YouTube. La puedes buscar, es totalmente gratis, solamente que prepárate porque dura 4 horas, ¿sí? Bueno, más o menos igual que esto. Tal vez Juan Pablo me da el favor de mandar el link a este chat y ahí estaría la capacitación desde cero de R. ¿Ok? Entonces, voy a correr esto y si se dan cuenta, ahora ya aparece BX acá en mi ambiente de datos y me aparece como una lista, porque por supuesto no es un dataset, ¿sí? Como mi dataset del banco, sino que es una lista de números. ¿Cómo hace una lista? Si yo llamo BX y abro el signo de dólar, ¿sí? Como hago para ver las columnas de un dataset, aquí lo que me está dando es distintas opciones sobre mi boxplot. Yo puedo irme a la primera, que es stats, que de hecho es esta misma sentencia que está aquí, stats, y ya me salen mi mínimo local, mi cuartil número 1, mi cuartil número 2, que vean, si se acuerdan de Excel, 5025.5, exactamente el mismo, ¿sí? Mi cuartil número 3 y y mi máximo local. Yo quiero ver, por ejemplo, solamente la mediana, entonces puedo acceder directamente a la mediana haciendo BX, signo de dólar, stats, ¿sí? Como habíamos visto antes. Este stats es un nombre por defecto, ¿sí? Yo no lo puse, lo puso R. Yo puse BX, pero sin importar lo que le ponga acá, por ejemplo, caja, siempre va a estar ahí el nombre, caja, signo de dólar, el nombre stats, ¿sí? Y stats de 3, o sea, la posición 3, ¿sí? 1, 2, 3, me va a dar la mediana, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de llamar a mi mediana en R, ¿sí? O esta sería una forma, esta de llamar a mi cuartil número 1 o esta de llamar a mi cuartil número 2, número 3. Juan Pablo ya mandó el link de la capacitación de YouTube, de R en YouTube. Muchas gracias. Ok, y también se puede hacer algo muy interesante, que es que yo voy a hacer boxplot de saldo, ¿sí? Antes siempre hemos visto que estaba utilizando saldo, ¿sí? Pero en relación con mis tarjetas, ¿sí? Este signo, que por cierto, según la RAE se llama vergulilla, ¿sí? Vergulilla. Ok. Este saldo, vergulilla tarjetas, lo que me va a dar
especificando que la data es del dataset, lo que me va a dar es lo siguiente. Me va a dar un boxplot por cada tarjeta distinta. ¿Sí? Perdón, por cada número posible de tarjetas. Veamos esto, veamos el zoom de esto, voy a ver con ustedes el zoom de esto. Y bueno, ¿esto cómo se interpreta? La gente que tiene 0 tarjetas tiene este saldo. La gente que tiene una tarjeta tiene este boxplot de saldo. La gente que tiene, interesante, la gente que tiene 9 tarjetas tiene este boxplot de saldo, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? Porque la mediana está mucho más arriba que todos los demás. La persona que tenía mucho más saldo que los demás, o sea, el 25,000, tiene 3 tarjetas. ¿Ok? Esta es una forma de representarlo visualmente. Voy a volver al R. Ah, aquí me corrigen, es virgulia con I. Mil disculpas, lo siento mucho y efectivamente con E suena muy distinto, suena mal, sí, lo siento mucho. No sé por qué pensé que era así, pero no, de hecho sí pensé que era así con E, es con I. Bueno, lo voy a creer porque me hace más sentido. Eh, virgulilla. Lo estoy buscando. Ay, no, Ah, sí, es con I. Perdón, no podía quedarme con la duda. Sí, efectivamente es con I. Muchas gracias. Voy a mandarlo acá. Virgulilla. No lo pongan con E, se va a ver muy mal. ¿Sí? Y para finalizar, tenemos lo mismo de antes, ¿sí? Saldo en relación con el género. Data, vamos a utilizar el dataset, ¿sí? Ojo que este dataset es porque yo le puse así, ¿verdad? No es un nombre de R, es porque yo le puse el nombre dataset. Lo voy a poner en horizontal y le voy a poner los colores pink y blue, ¿sí? Rosado y azul. ¿Ok? ¿Y qué hago con eso? Si 1 fuera hombre y 0 fuera mujer, entonces yo puedo representar esto de esta forma visual para ya compartirla y puedo decir, mira, se comportan muy parecido, la mediana de los hombres en saldo es un poquito mayor que el de las mujeres. Todos los que tienen sobregiros son hombres, ¿sí? Interesante. Y más interesante que eso, todos los que tienen esos saldos extremadamente altos, extremadamente outliers, ¿sí? Son mujeres. Entonces, este es un buen análisis con muy buenos insights, ¿sí? Para toma de decisiones. Yo quiero buscar al género que posee o que puede poseer un saldo mucho más exageradamente grande. Ya sé a qué género tirarle el nuevo producto, ¿sí? Ok, mis estimados, entonces lo último que me queda para el día de hoy es presentarles la primera parte del caso, ¿sí? Solamente se los voy a enseñar de forma superficial. Voy a volver acá. Si alguien tiene cualquier tipo de duda, puede decirlo ahorita sin ninguna pena. No vamos a irnos hasta que todos estén libres de dudas. Caso. Ahí está. Ok. Me parece que Rodrigo no estaba cuando expliqué esto, pero a diferencia del curso pasado, al ser más práctico, no vamos a tener al final un examen de aprobación, sino que vamos a hacerlo por un caso, ¿sí? Este caso, como les digo, es totalmente práctico, va a ser con el mismo dataset que ustedes ya tienen, el mismo dataset que hemos estado viendo, pero va a ser de resolver este caso que está acá, este caso que ustedes también ya tienen, ¿sí? Este caso, esta parte es la primera parte de 2, la segunda parte vamos a compartírselas el día jueves. Esto no es para el jueves, no se preocupen,
De hecho, como dato, los del primer curso, nadie nos ha entregado todavía el caso, si no estoy mal, ¿verdad? Así que tienen el tiempo que sea. Pueden hacerlo si gustan, pueden hablarse si gustan y pueden hacerlo en pareja, en grupo, no importa. La cosa es que al final nos van a entregar el caso resuelto, ¿sí? No hay que exponer nada ni nada así, solamente es enviarlo por correo, puede ser un Word con las respuestas, puede ser una presentación de PowerPoint, mejor si fuera así de hecho para ver las respuestas, que las respuestas deberían de tener visualización, deberían de tener gráfico, ¿sí? Y cuando eso ya esté enviado, por supuesto que lo vamos a revisar, por supuesto que si tienen dudas las vamos a resolver inmediatamente y después de que eso ya esté, con mucho gusto se les hace entrega de su certificado. Si alguien desea su certificado de forma física, háblenos de forma, bueno, nos puede hablar ahorita o nos puede hablar después de forma personal, ¿sí? Si no, al igual que en el curso pasado, va a ser enviado de forma virtual. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo los vuelvo a ver, ahorita voy a Raúl, con mucho gusto. Yo los vuelvo a ver el día jueves, los volvemos a ver el día jueves y a partir de acá entramos con mucho gusto a dudas. Dice Raúl, ¿podrían explicar las fórmulas en Excel de desviación? Cierto, 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 con mucho gusto. Ok, Si querés, ¿puedo explicar eso yo, Javier? sí, sí, con mucho gusto. Voy Ok. voy a pasar al dataset, voy a compartirlo y te voy a dar el control. O más bien, Voy voy a a, acceder a cuando... Ujú. si querés, colocar ¿cómo se llama? Un whiteboard y lo voy a explicar como... Ah, no, pero yo creo que lo que Raúl pregunta es cómo sacar la desviación muestral y poblacional en Excel. Es que O sí, es que no sé si, o bueno, tal vez nos clarificas, Raúl. O sea, lo que necesitas saber es exactamente, digamos, la por fórmula qué en es Excel. o Ujú. la fórmula a mano. No, 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 en sí la función o cuál es la diferencia entre ambas. Ah, ok, mira, lo que pasa es de que, eso sí, mejor te lo voy a apuntar. Dale, dale, te doy control. Sí. No, lo voy a apuntar, digamos, como con, digamos, ¿te acuerdas de que la desviación estándar era la media menos cada dato elevado al cuadrado? Al revés. Bueno, ¿Cómo? no importa, no importa. Nada, 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 no importa, no importa. No importa porque al final lo elevas, ¿verdad? Pero Sí, bueno. sí, sí, nada, no importa. Va, y esto. Bueno, esta es la desviación estándar de la población. O sea, esto es sigma, ¿sí? Ujú. La desviación estándar de la muestra tiene la particularidad que en lugar de dividir por n, se divide por n menos 1. Entonces, bueno, permítame. Mm, mm, mm. Eso es básicamente la diferencia. Lo que pasa es de que hay unos términos, digamos, que lo que yo les había mencionado, de que, por ejemplo, cuando nosotros queremos una estimación de una cantidad en estadística, se le conoce, o digamos como que a la fórmula, si quisieran verlo así, se le conoce como el estimador. Entonces, hay ciertos estimadores que se le conocen como estimadores insesgados, digamos, o sea, que son como que lo más preciso posible. Y para el caso del estimador de la desviación estándar de la muestra, para que nosotros, digamos, obtengamos esa como precisión, digamos, que queremos en la estimación, en lugar de dividir dentro de la cantidad total, digamos, n, tenemos que dividirlo dentro de n menos 1. Y por eso es de que puede ser que dependiendo, digamos, de la fórmula que utilices, probablemente, digamos, la desviación de la muestra, o sea, des m, te va a dar un valor un poquito más grande porque estás dividiendo dentro de un número, perdón, no, al revés, perdón. Te va a dar un número más grande porque estás dividiendo dentro de un número más pequeño. O sea, es como inversamente proporcional, ¿verdad? Mientras que en la desviación poblacional, estás dividiendo solo dentro de n y por eso es de que pues el valor te puede dar tal vez un poquito más pequeño. Si te das cuenta, digamos, como depende del tamaño de la muestra, si tenemos un tamaño de muestra, por ejemplo, de 25, pues, o sea, la diferencia entre 25 y 24 es, digamos que, más Ujú. considerable que la diferencia entre 1000 y
1001, pues. 999, ajá. Sí, o Sería 1999. 1999. Sí, exacto, sí, 1000 o 999. Entonces, eh, es como una pequeña salvedad que hay que hacer a veces, pues rara vez, digamos, como que tiene consecuencias muy significativas dentro de tu análisis, como te digo, como uno generalmente no trabaja con muestras tan pequeñas, pero sí es por eso específicamente, o sea, y sí le tienes que poner más atención cuando tú tienes pocos datos. Ok. Sí, este -1 es como para penalizar esa falta de datos, por así decirlo. Porque entre mayor sea tu n, más cercano va a ser tu n a tu n-1. Entonces, sí varía por eso. Aquí la recomendación sería posiblemente cuando la muestra sea pequeña, ¿sí? Hablemos pequeña, menos de 1000, cuando la muestra sea pequeña, podemos podemos forzar más bien y utilizar el sigma poblacional en lugar del sigma muestral, porque entonces un denominador un poquito más pequeño sí puede afectar un poquito más en el resultado. Pero sí, es por eso. Y esta de acá, sería perdón, tecla incorrecta. Esta, ¿sí? Y esta de acá, perdón, me está diciendo de cuál es. ¿Sí? Mientras que esta de acá sería la DESP-EST, perdón. Tienes que ingresarle datos, si no, no te va a dejar. Sí, o sea, DESP-EST-M, ¿sí? De la muestra. Esa es la diferencia entre las fórmulas de DESP-EST-M y P. Y bueno, esto no es realmente esto, ¿verdad? Aquí hay que cambiarlo. Entonces sería mu. Sería mu, sí, exacto. Así, digamos. Digamos, ajá. Listo. ¿Otra duda? Y con mucho gusto, Raúl, con mucho gusto. Javier, buenas Sí, noches. Yo tenía un par de dudas. Es más de R que de otra cuéntame, cosa. Rodrigo, por supuesto. Eh, es que yo siempre he trabajado R como que no R Studio, sino el R normal, digamos, entre comillas normal. La consola. Ajá, la consola. Y veo que, digamos, el R Studio, o sea, desde tu punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Cuál es? O sea, a mí me dijeron que la R consola es un poquito más rápida o puede ser un poquito más rápida, pero R Studio es un poquito más amigable. Digamos, una diferencia importante, entre comillas, pero no tan importante, es el S del signo de interrogación y el plot. ¿Qué tan funcional es R Studio? ¿Qué tan no? ¿Tú qué recomendas? Fíjate que honestamente yo nunca he escuchado, o sea, puede ser, pero yo nunca había escuchado que R consola fuera más rápido que R Studio. Me hace sentido porque pues nos ahorramos computacionalmente toda la interfaz amigable de R Studio. Me hace sentido en ese sentido, pero nunca lo había escuchado realmente. También hay que ver que, por ejemplo, la parte de eficiencia computacional solamente la vas a notar si estás trabajando con muchos, pero muchos datos, y a veces solamente va a ser así cuando estés haciendo procesos muy, digamos, con muchas interacciones, perdón, con muchas iteraciones. Si no es el caso, la diferencia computacional no la vas a sentir porque posiblemente va a ser de milisegundos, así imperceptibles. Yo creo que es más pesada la parte, voy a pasar a R, es más pesada la parte de lo que mencionabas de la interfaz, que por ejemplo R consola tienes esto y nada más, ¿sí? En cambio en RStudio puedes guardar un script, ¿sí? Digamos, a diferencia, digamos, la R consola es como ver el R history, ¿sí? En cambio, el script solamente dejas lo que ya está bien, lo que ya te resultó bien. Tenés vista y acceso, además, a tu ambiente, ¿sí? Donde puedes ver tus datasets, tus vectores, tus listas, tus arrays. Y, bueno,
esto pues ni mencionarlo, la parte gráfica, ¿sí? La parte visual. Que sí, R consola despliega gráficos, yo lo sé, pero no los conserva, no les da acceso como en RStudio. Entonces, yo sí recomiendo uno, pues sí, por supuesto que sería más RStudio. Ok, gracias. Y Por una supuesto. segunda pregunta. Por supuesto, adelante. ¿Cómo hago, o sea, cuál es el comando que se utiliza para poner columnas o filas que están separadas? Porque, digamos, tenés una base de datos Ya y entiendo. querés Ajá. la columna 3 y la columna 5, pero solo esas. Y querés hacer un nuevo objeto, digamos. Bueno. Entonces, no había entendido también. Vos decís, por ejemplo, si tenés dataset y querés solamente quedarte con cliente y saldo, por ejemplo, perdón, solamente con saldo y edad, por ejemplo. Ajá. Bueno. Yo lo que pensé que decías era que, por ejemplo, que también a veces pasa, que, por ejemplo, tengas en el dataset una columna de año, una de mes y una de día, y cómo unificarlas en una. Pero no era eso, ¿va? Te referías a cómo solamente quedarnos con esta y esta. Sí, cabal. Ok, te lo voy a mostrar por acá. Hay dos formas, una requiere una librería y la otra no requiere librería. Te voy a enseñar la que no requiere librería. Bueno, te voy a enseñar las dos. La que no requiere librería, simplemente hay que hacer, por ejemplo, si querés sustituir tu dataset, y así como eliminar las otras columnas, entonces tenés que usar siempre el nombre dataset y vas a referirte a tu original dataset, ¿sí? Es más, si quieres mejor para comparar y no confundirnos, pongamos dataset 2 y el dataset 2 va a ser igual a dataset, ¿sí? En donde vas a quedarte con todas las filas, pero solamente con dos columnas. Y esas dos columnas van a ser saldo y edad, ¿sí? Que son la columna 2, ahí sale en la etiqueta que aparece automáticamente, ¿verdad? Column 2, ¿sí? Y edad, que es la columna 6. Entonces, abrimos un vector porque queremos más de una, ¿sí? Y tenemos, hay dos formas. Una sería escribiendo los encabezados, saldo y edad, ¿sí? Y ahí estaría, dataset 2. Si te das cuenta ya, dos variables que serían saldo y edad, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, Y entonces esa C no lleva un igual. no, Ahí lo está arruinando yo. Ajá, porque aquí estamos abriendo un vector, Sí, exacto. ¿sí? C es como para Ahora, abrir un vector, digamos, es como un constructor de vector, algo así. ujú. Sí. Ahora, si por ejemplo sucede que tu dataset te lo mandan siempre con distintos encabezados, que a veces pasa eso, entonces se pone en lugar de los encabezados las posiciones, o sea, la 2 y la 6, y ya está, ¿sí? Tu dataset es de saldo y edad. Esta es la forma, si querés, le puedes tomar foto, lo puedes apuntar. Esta es la forma que no requiere una librería, la forma que sí requiere una librería, te la explico, aunque sea por curiosidad, es la forma Deepler, ¿sí? Perdón, es la forma de Deepler, que Deepler es experto para trabajar con tus datos en este tipo de cuestiones así como esta. Entonces, la forma acá sería, yo igual voy a crear un dataset llamado dataset 2 que va a provenir de mi dataset, ¿sí? En donde lo que le voy a hacer, ¿sí? Lo que le voy a hacer se pone, o sea, se indica por este porcentaje, mayor porcentaje, y lo que le voy a hacer va a ser la función select, ¿sí? Que si te das cuenta, este select viene de Deepler, ¿sí? Viene de esta librería Deepler. Y aquí yo voy a seleccionar saldo y edad. Y ya está. Dataset 2, Tú, Rodrigo, saldo y edad. habías mencionado que trabajabas mucho con SQL, ¿verdad? No, No, me no, quiero no. especializar en SQL, pero no. ¿Fue alguien más o no? No sé, no me Sí, acuerdo. Ah, ok. sí. Perdón. Rodrigo, dijiste, No
dijiste Nada. fíjate que se te está trabando un poquito el audio, Rodrigo. Bueno, no logré escuchar bien si dijiste que querías o que no querías adentrarte en SQL. Si querés adentrarte en SQL, también en la página de YouTube tenemos una capacitación gratis de SQL desde cero. Igual, cualquier cosa nos puedes comentar, por supuesto, con mucho gusto. Y si no quieres meterte a SQL, también entiendo por qué es. Exacto, sí. También entendería por qué no quieres. Seguí no queriendo, no mentira. Y creo que tenías una tercera duda. No sé si nos escuchas. Yo Así. creo que ya no. Sí, ya te escuché. Fíjate que con eso creo que ya estamos. Solo si me podrías dejar un minuto de eso para copiarlo. Sí, por supuesto, ahí lo dejo. Y si alguien más tiene alguna duda, entonces nos puede avisar. Si nadie más tiene dudas, entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla. Así que alguien, por el bien de Rodrigo, tenga alguna duda. Si no, yo voy a quitar esto. 5, 4. No, mentira, Rodrigo, mentira. Rodrigo, ¿Barça o Real? Rodrigo. Rojo, primero rojo y después Real. Lo siento entonces. Por Adiós ti, a lo siento todos. por ti, no tengas pena. Adiós a todos, muy feliz noche. No, mentira. Ya le copié, no tengas pena, gracias. No, buenísimo. Ahí está igual cualquier cosa. Solo sí, recordate de esta parte de la librería, que de hecho si no la has utilizado, install packages primero, ¿sí? Entre comillas, Tipler. Y ahí está. Si quieres puedes apuntar esto. Mira, ¿y el porcentaje para qué es? No es porcentaje, sino que ahí es como diciéndole, yo voy a crear un dataset llamado dataset 2 que va a provenir de mi original dataset y lo que le voy a hacer va a ser, ¿sí? Lo siguiente a esto, ¿sí? Es un tema un poquito más como Sí, que, o sea, más de R. sí, es más como R, o sea, es un operador que se utiliza, digamos, como para que todo lo que viene antes de esa parte lo lleves como a la siguiente sentencia, porque por ejemplo, después nosotros aquí hacer el select, por ejemplo, podríamos calcular la media de el saldo, por ejemplo. Si quieres mostrarle o no sé. Min, ¿cómo Tienes es? que darle summarize. Voy. No sé por qué, pero ya tenía la librería instalada. Buenísimo. Tal vez tu versión de R lo traía por defecto. Puede ser. Aquí, por ejemplo, lo que habíamos hablado, ahora si te das cuenta en dataset, ahora solo aparece la media. Entonces, es como, digamos, una manera de que en lugar de tener que estar guardando variables como temporales, digamos, así como en el caso que nosotros hicimos un dataset 2 y así, o sea, como que puedas tener como que un flujo, digamos, de que lo que estás haciendo lo llevas al siguiente paso y al siguiente paso y al siguiente paso y así. Ya. Ok. O inclusive aquí se le podría poner, por ejemplo, filter donde, ¿qué tenía acá? Donde edad sea mayor a 25, por ejemplo. Y entonces aquí hiciste todo un proceso. Agarraste tu dataset, agarraste solamente las columnas de saldo y edad, filtraste para edad mayor a 25 y luego sacaste la media de saldo, ¿sí? Y eso, en lugar de hacerlo en 3 sentencias, lo hiciste solamente en una. Pero la separación de esas sentencias es esto que según Juan Pablo se llama pipe. Sí, así se llama. Según Juan Pablo se llama pipe. Ok, buenísimo. No, claro, con mucho gusto. Sí. Gracias. No, por supuesto, con mucho gusto. Si no hay entonces más dudas, entonces, mis estimados, fue un placer. Para los que están repitiendo curso, fue de nuevo un placer. De nuevo, muchas gracias por confiar en nosotros. Y bueno, de nuevo, si no hay ninguna otra duda, entonces estamos a la orden de aquí al jueves.